tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, varias cositas y anécdotas que hacen a esta campaña electoral que entre las joyitas, yo no digo de traerlo acá ni a debatir sobre el tema, pero Domenech y el capítulo ahora de que redobla la apuesta con su video explicando. No, eso, señores, es una joyita, discúlpenme que les diga. No lo vi. ¿No lo viste? Ah. No pierdo el tiempo con Domenech. No, no se pierde el tiempo. No tiene redes sociales. Además estuvieron astutos los de su campaña porque Las de alguna manera aprovechan lo que pasó para reforzar las ideas propias de lo que es este cabildo abierto. No, sin desperdicio. Vamos a cosas un poco más importantes que ese episodio, que no deja de tener su color, pero que no hace las cosas de fondo. Vamos a mirar un poquito qué está pasando, más que en Venezuela, una vez más dentro de nuestras fronteras. Como tema, Venezuela siempre termina dividiendo y no logra haber un consenso ni siquiera del sistema político, porque como bien saben, hubo una carta en la que los candidatos a la presidencia, se supone de todos los partidos, iban a consensuar para firmarla, una declaración conjunta sobre las elecciones en Venezuela. No fue posible el consenso, pero vamos por partes. Mira. La declaración fue firmada por Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres. Los candidatos de la coalición sostienen que las condiciones de las elecciones del próximo domingo en Venezuela no garantizan un proceso democrático. Hay exiliados, presos políticos, hostigamiento a la oposición y la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado. Asimismo, entienden que existe todavía una oportunidad si se cumplen las condiciones de un acto eleccionario pacífico, sin interferencias, transparente. Es imprescindible que se permita el ejercicio libre del voto del pueblo en las urnas y que se determine el resultado con transparencia. Los firmantes piden que el gobierno venezolano acepte si el resultado es adverso y se comprometa a una transición sin obstáculos, ordenada y pacífica. Bien, ¿puedo ser infiel o contar una infidencia? Es un tema tuyo. A ver, contá. Ante la pregunta, la respuesta es sí. Bien, porque creo que lo que se vio en este set mientras estaba el tape al aire, con el raconto y la crónica de Telemundo de la situación, escuché lo que tal cual pasa, ¿no? Fernanda le dice a este sector, ¿no? Al sector No a mi confundas que acá izquierda. hay divisiones. No, yo- Divisiones en el seno del pueblo. Bien, No dije como nada. bueno, Yo no dije tampoco no sé cuál es el Alfredo. sector de Pauletti, pero seguro no piensa igual que Fernanda. Pero coinciden Pues dentro de los fría, matices. total. Vas a empezar a bocinar todo lo que hablamos. Hace- Pregunté y me dijeron que sí. Él no se hace cargo de lo que pasa. Yo me hago cargo Fernanda de todo. va y pregunta, dale, cuenten la verdad. En tono, por supuesto, de humor, en clave de humor. No, Pero, no, aquí pará. la bandida. Entonces Fernanda pregunta, No. che, ustedes digan la verdad, ¿tienen algún, cómo fue, No te tongo creo. con Venezuela? ¿Eso ¿Quién preguntaste? tiene algo con Venezuela ¿Quién dentro del tiene algo Frente con Amplio? Venezuela en el Frente Con el Amplio? prole que le dé Porque plata. nunca logran ponerse de acuerdo en decir lo que es, o los riesgos, o, ¿no? Siempre como cierto prurito. ¿Y qué contesta Alfredo? O sea, que me tienen harto, no es lo importante. O sea, van a querer seguir hablando de Venezuela. Y Como... todo el tiempo. Bueno. Faltó Nicaragua y Cuba. Esto, y de Bolsonaro no hablaste, y de esto. Bueno, esto mismo es lo que pasa siempre que sale el tema Venezuela sobre la mesa. Pero aquella es bandida. ¿Por dice, qué? A ver. Díganle que algo tienen con Venezuela. Está No, tirando... dije, ¿quién tiene? No los puse a todos en la misma bolsa. Pero, che, si hay tanto freno, ¿quién tiene qué con Venezuela? ¿Pero freno de qué? ¿De qué? ¿Qué freno? ¿Por qué A no ver. firmar? Bueno, pero yo puedo decir algo sobre el firmar o no firmar, capaz Dale, que para empezar a decir. dale. No cuando decimos todos los candidatos a la presidencia es el candidato del Frente Amplio y todos los candidatos de la coalición, ¿no? Entonces, en esto porque me parece que parte de una discusión que viene en los últimos días. Hay uno de un lado y 15 del otro. Capaz que el punto no es todos los candidatos, la discusión de todos los candidatos, sino la oposición y el gobierno, digamos. Entonces ahí hay un acuerdo en redacción que lo que yo entiendo es eso. Lo que se dice desde el comando de campaña de Orsi es que había una redacción alternativa y que no fue contemplada la redacción. Y bueno, esto es como te pasa como en el Congreso de Intendentes. Si vos
sos uno en 34, ¿no? Sos uno en 19, bueno, no vas a estar de Está, acuerdo. pero con esa No, teoría, no sé. entonces Orsi, que podría bien irse a dormir la siesta y aparecer en octubre, porque con, Pero la con ese propuesta escenario no de va Orsi- a conversatorios. No, pero ojo, capaz que es ojo. válida O su podría postura. ser- Hizo una contrapropuesta que además que era muy Claro. crítica con Venezuela también. Porque no decimos eso. A ver, ¿qué dijo Orsi? Pará, repasemos lo que dijo Orsi y después seguimos aquí en estudios. Me lo mandaron, lo leí, el espíritu lo compartimos, le mandamos una alternativa a la redacción de 2 puntos de los 4, hay 2 que coincidimos totalmente. El primero y el último, una redacción un poco distinta, que tiene más que ver con ser un poco más genérico en lo que decimos. Compartimos el espíritu, yo creo que eso es lo importante para la población. Todos coincidimos que las elecciones tienen que ser limpias, todos tienen que correr en la elección, no puede quedar nadie a un costado y todos esperamos que quien pierde acate el resultado. Entonces, lo importante es que, primero que hubo un intercambio de documentos, yo devolví lo que me parecía mejor y en esa quedamos, no hay una diferencia de enfoque, simplemente temas de redacción que de repente a veces conviene ser un poco más no menos claro, pero sí más genérico, porque volcar toda la culpa para un lado o para el otro a veces no ayuda. Compartimos el espíritu de la nota, se nos ocurre, porque creo que está bueno que yo no te imponga un texto, sino que si me lo mandan es porque para que yo lo analicé, redacté de forma distinta el punto 1 y el punto 4, que dicen más o menos lo mismo, pero bueno, nos fue aceptado y eso es natural, normal y no es trágico. No. Bien, el punto 1, repasamos lo que Dale. teníamos recién, es que las condiciones de las elecciones del próximo domingo, donde hay exiliados, presos políticos, hostigamiento a la oposición y la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado, no garantizan un proceso democrático. Claro, ya estás sentenciando que no va a ser un proceso limpio. ¿Puedo leer la propuesta alternativa? ¿Cuál era? Exacto, a Dice, ver. reconocemos que es una buena noticia la celebración de elecciones en Venezuela, pero vemos con preocupación que haya situaciones que pongan en riesgo el ejercicio de la democracia plena. ¿Estás de acuerdo vos con eso? No estoy en desacuerdo con eso. Bueno. Igual. Ese podría ¿Estás de haberse... acuerdo con Orsi? Igual- Pues, no. Decime que estás en Pará, desacuerdo. el 4 es el más tengo- complicado, pero... No tengo un grado de desacuerdo con la propuesta original. Bueno, pero No la me propuesta queda claro- original No me queda claro. ya da por cierto que va a haber tongo, ¿entendés? No da por cierto. Que las condiciones de las elecciones el próximo domingo no garantizan un proceso democrático. Pero no hay un proceso democrático en Venezuela habiendo candidatos proscriptos, habiendo dirigentes políticos presos. ¿De qué estamos hablando? Tenemos a un presidente... por eso la gran diferencia tenemos acá. a un presidente que no solo no le alcanza con la violación reiterada de los derechos humanos hace muchísimos años, sino Es volver que a lo amenaza. mismo. ¿Hay democracia o no hay democracia en Victoria, Venezuela? Ese es el fondo. amenaza con un baño de sangre para el Pará, pueblo pará. venezolano. Pará, vamos por partes. Digo, no estamos hablando de precisiones Pero decir en que ves con términos y en preocupación las palabras situaciones que puntuales. pongan en riesgo, ¿te parece mal? Digo No, que me parece bien. que Ya no está en creo que tenga riesgo. Esa tanta es la diferencia diferencia. entre una mirada y la otra, ¿entendés? ¿Cómo? Que ya está el riesgo consumado. Está, pero- Para el oficialismo ya hay constancia de que no hay democracia si en te pido Venezuela la- y que pero por lo obviamente te voy a tanto pedir lo mismo. Porque el vos sos proceso no política, va a ser Vos democrático. sos política. Si yo te pido para firmar algo y lo vamos a firmar juntas, Lo y vos me construimos mandás una juntas. redacción, y yo te Igual- mando una redacción, y vos no me contemplás un punto de toda la redacción, ¿yo por qué voy a firmar lo que vos me mandaste? Igual me Eso gustaría es saber un ABC, me en parece, ¿no? cuál es el resto de los puntos. Sí, pero yo creo Bueno, que hay seguimos, cuestiones si de querés, punto a punto. Que hay cuestiones de fondo en las que me cuesta entender por qué el Frente Amplio no puede sostener ese punto, más allá de la construcción política y otras cosas. No entiendo de ese punto específicamente qué es lo que no se puede sostener cuando es la realidad que vemos todos. Pero no la ven No todos. tienen- En el Frente sí. Amplio algunos también tienen prurito en hablar de que no es una democracia Venezuela. Que no es una dictadura, Claro. perdón. Que no es una dictadura. gente Ese es el Bueno, punto. y eso es lo que... Bueno, pero ahí... Pero yo creo que ahí el Frente Amplio debería señalar quiénes creen que esto no es una dictadura. A ver, Pauletti, ¿qué No, yo aportarías? creo que acá hay una picardía política evidente, estamos en campaña electoral y le tiran una declaración Claro. al candidato del Frente Amplio. Obviamente, en el intercambio político es natural que el candidato del Frente Amplio quiera meter su letra también. Si el interés era sacar una declaración conjunta, se podría haber cedido en algunas cosas Se podría que no haber son negociado, relevantes. decís. Y podrían haber firmado todo. Este es el tema de la excusa.
Hace poco tiempo en el Parlamento el Frente Amplio tampoco votó una declaración en contra de Venezuela por otras excusas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Para mi visión, el problema del Frente Amplio con Venezuela viene desde hace muchísimos años. Diría que desde Sereni dejó la presidencia. Ahí empezó el problema y se agravó con el gobierno de Mujica, ¿no? Valijas que venían, más de 200 vuelos, plata que financiando la campaña electoral, comprobado, o sea, Tonino Wilson, valijero. Acá teníamos al militar Antonio Brito que le daba asistencia a la FEU, a FUCBAN y a otros más. Está comprobado en un libro que se acaba de publicar. Comprobado. Entonces tenemos un tema. Está relatado, ¿no? Está relatado en un libro. Ahí va. No, está redactado en un libro y ahí hubo una investigación judicial al respecto. ¿Pero hubo condenados? Se archivó, se archivó. claro, Y menor. acá se pretende que este libro contribuya a levantar algunas cosas, pero que quedó cosas absolutamente oscuras, Hay no hay cosas ninguna que son, duda. siempre se dice archisabidas, pero la archi, pero- la archi ya piensa, si no hay Acá algo partimos que de- lo pero- certifique, queda en se dijo, se dice. A ver, hubo en 1994, y acá García, por ser el mayor, me va a corroborar, Sereni no quiso recibir a Chávez. ¿Es verdad? Es verdad. No lo quiso recibir a Había Chávez. sido un militar golpista, ¿no? Exactamente. Y Sereni, por supuesto, no. Años después, ¿Y? evolucionó Dejó de- esa situación al punto tal que hubo una especie de matrimonio, diría que muy consolidado cuando el gobierno de Mujica. Porque incluso con Tabaré Vázquez hubo momentos que tuvieron diferencias también. Y ahí, bueno, ya sabemos, ¿no? Las casas prefabricadas, los negocios del software, los negocios con los libros, negocios de aire fresco, que fueron investigados por la justicia también. En fin, hubo de todo. Antonini y Wilson dejando maletas acá en Argentina, en fin. ¿Qué pasa? Obviamente, bueno, ¿para qué vamos a ir más lejos? El presidente actual del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que en este proceso electoral en Venezuela es transparente y sumamente claro. Transparente y sumamente claro, con gente, montones de gente presa, montones de muertos, porque también la justicia internacional le abrió causa por delitos de lesa humanidad al régimen de Maduro, con la principal candidata de la oposición que no puede participar, no puede ser candidata. Entonces digo, ¿cómo podemos llegar de no recibir a Chávez a decir que hoy en Venezuela hay un proceso electoral transparente y sumamente claro? A mí me parece que estamos hablando de dos polos completamente distintos. Y vuelvo al principio, de Sereni no recibir a Chávez, a escuchar al hoy presidente del Frente Amplio decir, tras 25 años de tiranía en Venezuela, decir que el proceso electoral es transparente y sumamente claro. A ver, hay algo que a mí, yo por lo pronto no entiendo, a mí se me perdió. Bueno, pero por eso, volvemos a lo mismo. Una cosa es el ejercicio político picaresco al que vos haces referencia y es, a sabiendas que Orsi tiene a la interna del Frente Amplio ese problema de definirse en torno a Venezuela, porque lo tienen, ¿no? Porque para algunos es una dictadura, para muchos otros no, y entre amigos y medias tintas hay matices, y eso lo sabe también la coalición. Por eso era una forma de embretar a Orsi a tener que firmar algo que Orsi no podía firmar, porque tiene su propio problema interno. Entonces, sacando el aspecto de la jugada, lo otro, nada, es evidenciar una vez más lo que pasa siempre. El punto 1 es bien claro en eso. Eran bien disímiles. Después, si querés, el punto 2 de la carta que firma la coalición es mucho más ameno El 2 y el 3 es lo amigable. firmado, sin Y amigable. Él puso- El 3 también. El 4 puso... El otro problema es el Porque hablaba de 4. Corina Machado. ¿Por qué es el 4 otro problema? El 4 dice, finalmente, si el resultado que refleje el voto de la ciudadanía fuera adverso al gobierno actual venezolano, que éste lo acepte y se comprometa a una transición sin obstáculos, ordenada y pacífica. Y a esto, esto sí remite directamente a la famosa frase del baño de sangre. Es que es casi lo que dijo Maduro. Lula. ¿Cómo ahí puede haber otra opción y otra reacción Mirá alternativa? la Eso reacción no lo alternativa. entiendo, a ver. Dice, finalmente, si el resultado que refleje el voto de la ciudadanía fuera adverso al actual gobierno venezolano o a la oposición, que se acepte el resultado emanado de las urnas. ¿Está bien?
Es lo ¿Y mismo. por qué no puede Es ir lo con el mismo. cuarto? Digo, No, ahí pero, sí hay pero te das cual- cuenta de la diferencia. Lo que No. dice es que refleje el voto de la ciudadanía del gobierno o de la oposición. Gane quien gane. Que se acepte el resultado, gane quien gane. Claro. Es eso lo El que- otro no decía la oposición, hablaba solo Lo del decía gobierno. la Bueno, lo que oposición. pasa es que quien anunció el baño de sangre fue el gobierno, no fue la oposición. Pero también la oposición está diciendo poco menos que va a haber un fraude, ya está advirtiendo que va a haber fraude, que No, seguramente va a haber, pero digo, pero Esperemos aparte que de no. eso, No, pero- lo está anunciando entonces para decir, si pierde, van a decir, nos hicieron fraude. Y el lenguaje diplomático. Yo creo que lo que hay que pero hacer digo El es... esto lenguaje porque- diplomático, no el lenguaje político. El lenguaje diplomático es más correcta, las correcciones que apunta Orsi que esta declaración. Porque es verdad que se evitan nombres propios y Pero además y es se una busca hacer declaración un poco firmada más. por los candidatos a presidente de un país. Claro. Digo eso, ¿no? Como... Sí, pero está bien, digo, pero en realidad el tema de fondo es otro. Esto es Ah, la pero excusa. entonces yo digo planteo una cosa, ¿no? Separar. Porque una cosa es, porque está acá, si quieren discutir de Venezuela, yo estoy para discutir de Venezuela. Esa es una discusión. Perfecto, discutamos Venezuela. No, Lo de otra Orsi vez. no. Lo de Orsi no. Porque reconozcan o reconozcamos que lo que pasó es eso, es una picardía. Haces una declaración entre todos los candidatos del gobierno, mandás la declaración, cuando te mandan algunos apuntes de la declaración que tampoco cambian definitivamente la redacción final, no los aceptás. Entonces, y no es el Frente Amplio en definitiva no puede no sé qué, no. Yo creo que ¿Me parece él se perdió, eso? Pará. él se perdió una Déjame- buena oportunidad de desestimar todo ese tipo de comentarios. Orsi se perdió y el Frente Amplio una buena oportunidad de Pero- que esos cuestionamientos no hagan lugar una vez más al Frente Amplio. Pero me vas a decir, Fernanda, que el planteo era intentar, si de verdad querían intentar que se firmara una declaración No. entre todos los candidatos a presidente, Claro. cuando Te vos digo- tenés un partido más grande, vos tenés un partido mucho más grande que los otros partidos, porque vos me decís, la coalición todo bien, pero el Frente Amplio solo es más grande que todos los otros partidos. Yo estoy hablando Hoy, de la en este país. oportunidad que se perdió. Está bien. Orsi Entonces, y el pero hay Frente que Amplio. respetar también, ¿viste? Son Hay que cosas respetar. distintas. Hay que respetar los tamaños de los partidos, hay que respetar las investiduras, hay que respetar la diferencia interna de los partidos. Pero vos decís Está que sea bien. por un tema de respeto cambiar una coma o agregar una palabra. No, no es una coma. No es una coma. No es una coma. Y además, me gustaría que reconozcamos esto. La redacción que propone Orsi es mucho mejor y a vos también te contempla. A vos también te contempla, porque vos lees esta redacción y te contempla. Entonces, si somos capaces, porque la redacción de Orsi es la que logra contemplar a todos. A mí lo que me cuesta Ahora, entender es que la de otra última, no contemple a los Orsi. los otros Pata. candidatos de la oposición no quisieron ser contemplados en una redacción que propone el Frente Amplio. Lo que- Está bien, lo que me es otra cuesta- lectura, ¿viste? No, pero lo que me cuesta entender es que esa otra tampoco los contemple. Puntualmente, ¿qué es lo que no los contempla de la otra redacción? Está dicho, Fernanda, está dicho. Habla sobre el caso concreto. Yo creo, honestamente, que hay cosas que no pueden decir los candidatos a presidente de los países, o que no deberían decir. Es como, hay un punto de injerencia. Yo te pongo el ejemplo totalmente opuesto, ¿viste? Yo me enojo con Milei y me enferma y me indigna. Pero creo que los presidentes, cuando se sientan en una cumbre, tienen que respetar la investidura de los otros Esto es presidentes. una dictadura. Está bien. Esto es una dictadura. No es un régimen democrático electo por la ciudadanía de ese país. Esto es una dictadura. Está, ¿vos Son crees cosas que...? distintas. Vos, entonces Yo creo te parece que Venezuela es una dictadura. Está. Entonces yo creo que Lo ahí... que pasa que vos se dan decís cuenta esa- que ese es el punto de es el fondo, ¿no? paso de fondo. Lo Claro, que, ese es el punto de lo que fondo. impide Lo que pasa que amalgamar Alfredo, ambas para hablar, yo tengo algo posiciones. para decir, porque lo que me parece ahí es que el viejo Mujica el otro día dijo algo que a mí me parece razonable, decir, bueno, parece que se plantea una lectura, hay dos lecturas posibles, o es una democracia o es una dictadura, y el mundo es bastante más complejo que eso. Yo creo que hay un montón de regímenes en América Latina muy complicados en términos democráticos, muchos regímenes muy complicados en términos democráticos, con prácticas no democráticas. Yo creo que Venezuela es uno de esos, sí. Yo pienso eso. ¿Es una síntesis del Frente Amplio? Ah, no, yo creo que no. Pero eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque vos lo traías muy claramente, los apoyos de los países entre sí. ¿Que las derechas no se apoyan en el mundo entre sí? ¿Que los partidos de izquierda no tienen apoyos entre sí? Por supuesto que sí. Pero, y eso me Pata, parece bien. el- Pará. Pará, porque eso, ahí metemos- Una déjame cosa es terminar esta apoyar idea. ideológicamente y Claro. apoyarse como sea. No, Otras cosas con son- guita, con guita, Pero no seas malo. pero hay un montón de Pavletti, por las favor. votaciones de la derecha. blanqueadas. No Vos bancaron decís que la guita, derecha- nunca recibieron un mango. Pero por Blanqueadas. qué vas a Pero defender una estamos dictadura, hablando. Alfredo? Vos no. Pero blanqueadas. ¿Puedo Alfredo. hablar? Blanqueada, vos decís que toda la plata que se mueve... Bueno, por lo menos Me dejan. a través de las ONG y todo perdón, lo demás. está hablando- Alfredo va a hablar, Perdón. pero con todo respeto, ¿no? Después de la pausa. Pues siempre. No, porque esto, Siempre lo sí, mismo. esto sí es una Claro. dictadura. Perdón, No es una democracia Esto más es o una menos. dictadura, que quede claro. Con visa, Madura.
Bueno, encima te callo. Con Visa podés ganar un viaje a Miami para ver al Inter Miami. Para participar solo tenés que pagar con tu tarjeta Visa Contactless. Contactless. Con cada compra estás más cerca porque cada compra suma una chance. Visa, orgulloso patrocinador del Inter Miami. Ya venimos.